Un mundo apasionante. Hace 150 millones de años. Dinosauria. La extinción de los dinosaurios. La tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían la haz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Antes, al principio, un estado de densidad infinita era el todo, hasta que se produjo el Big Bang y el universo comenzó un proceso de expansión en el que todas las galaxias fueron alejándose más y más. En un diminuto punto en el espacio, hace 4.000 millones de años, comenzaron a surgir los primeros y más elementales vestigios de vida. En todo el universo existen dos átomos fundamentales, el nitrógeno y el helio. Y en la Tierra, junto al carbono, el nitrógeno y el oxígeno, forman prácticamente la totalidad de su masa. La aparición de su atmósfera se remonta a 4.600 millones de años, donde hubo una evolución produciéndose una importante pérdida en el espacio de hidrógeno y helio hasta llegar al predominio del oxígeno molecular que permitió la aparición de la vida vegetal. Pero la Tierra no ha sido siempre igual que la conocemos. Hubo un tiempo remoto en el que tuvieron lugar terribles transformaciones. Al finalizar el período carbonífero y hasta los principios del Pérmico, existían tan solo dos bloques continentales, Euramérica y Gondwana, con tres porciones más pequeñas que serían el origen de Siberia y China. Hubo después, a finales del Pérmico, una congregación de las masas en un solo bloque llamado Pangea. Cuando esta masa comenzó a disgregarse, se formaron Europa y América, separándose por el Océano Atlántico. Al terminar el Cretácico, África estaba prácticamente creada y la India se separó de Gondwana, alejándose. Al llegar el Eoceno, las masas continentales habían adquirido una posición muy similar a la actual. Había aparecido la Antártida y América del Sur estaba prácticamente pegada a América del Norte. Los orígenes de la vida son una apasionante historia que nos ha sido transmitida a lo largo de los siglos por testigos mudos e impertérritos que han guardado y conservado celosamente dentro de sí mismos una información vital para que hoy podamos desentrañar tales misterios. Las rocas y sedimentos antiguos nos han aportado todos los datos necesarios para obtener los conocimientos que hoy poseemos sobre los inicios de la vida en nuestro planeta. Durante la era mesozoica, durante el Triásico Medio, hace más de 200 millones de años, surgieron unos de los seres más impresionantes y fantásticos que han poblado nuestro mundo.
Los dinosaurios se adaptaron a un medio hostil y se desarrollaron evolucionando desde formas acuáticas. Como este ictiosaurio del Jurásico, hallado en Holzmaden, en Alemania, y en cuyo interior se encuentra el esqueleto de una cría. Los plesiosaurios eran gigantescos reptiles oceánicos que transformaron sus extremidades en aletas que movían verticalmente para desplazarse en el agua. El elasmosaurio, con su forma de gigantesca serpiente de 14 metros, utilizaba su cuello para observar desde fuera del agua a sus víctimas y atraparlas. Su largo cuello tenía más de 70 vértebras y le permitía levantar la cabeza por encima del agua para acechar a sus presas. El cronosaurio es el más grande de los plesiosaurios. Su cráneo medía más de 2,5 metros, siendo mayor que el más grande de los carnívoros terrestres, el tiranosaurio. En el siglo XIX, tras los primeros hallazgos, fue el joven Adrian Camper quien supuso que los restos encontrados pertenecían a algún tipo de gigantesco lagarto marino y no de un gran mamífero. Mantell observó la extraordinaria similitud entre los dientes encontrados y las iguanas de Sudamérica, por lo que les dio el nombre de iguanodón o diente de iguana. El nombre de dinosaurios fue creado por el inglés Richard Owen, fundador del Museo Británico de Historia Natural, que utilizó las palabras griegas deinos, terrorífico, y sauros, lagarto, proponiendo el término dinosauria y los dividió en 3 clases. Junto con Waterhouse Hawkins, Mantell, en 1854, reconstruyó unos animales monstruosos que poco tenían que ver con la realidad, aunque causaron sensación en la Exposición Universal celebrada en Londres y que hoy se conservan tal y como los concibieron sus creadores. Hasta el momento se han catalogado hasta 300 especies distintas de dinosaurios. Si analizamos todos los lugares del mundo donde se han hallado restos de dinosaurios, nos sorprenderá descubrir que prácticamente estaban dispersos por todo el mundo. Desde América a China, desde Europa a Australia. Pero es realmente poco lo que sabemos sobre estos fantásticos animales. Los dinosaurios dominaron el mundo y un día desaparecieron. ¿Lograremos alguna vez establecer sin lugar a dudas cómo eran y qué fue lo que provocó su desaparición? Los pterosaurios, o lagartos alados, desarrollaron sus grandes alas de piel que les permitieron ser los dueños del aire. El ala estaba soportada por un único dedo. Proliferaron durante el Jurásico, llegando a extinguirse en la última parte de la era mesozoica. Esta evolución hacia las aves hoy existentes se manifiesta con este excepcional fósil del Archaeopteryx, encontrado en yacimientos del Jurásico Superior en Solnhofen, Alemania.
También son importantísimos los hallazgos procedentes del Cretácico inferior en Las Ollas, en España. El Iberomesornis es un lagarto con plumas de una antigüedad de 150 millones de años y que presenta rasgos típicos de los dinosaurios y otros propios de las aves modernas. Bueno, este es Iberomesornis, es un ave muy primitiva que se ha encontrado en el yacimiento de Las Ollas, en la Serranía de Cuenca. Tiene una edad absoluta aproximada de unos 120 millones de años y yo creo que es de gran interés por dos razones principales. La primera de ellas es por la combinación de caracteres que presenta. Es decir, Iberomesornis tiene toda una serie de evidencias o de características propias de sus antecesores, los dinosaurios carnívoros, los dinosaurios terópodos, especialmente en la zona de la cintura pélvica, es decir, la cintura posterior y en las extremidades posteriores. Y junto a estas características propias de sus antecesores, los dinosaurios terópodos, tiene toda una serie de rasgos que son propios de las aves modernas, como por ejemplo la aparición de toda una serie de modificaciones en la cintura pectoral y en el esqueleto de la extremidad anterior que configuran ya un ala funcionalmente eficaz. De manera que Iberomesornis, por una parte, documenta una historia evolutiva de antecesores, es decir, en realidad Iberomesornis es un dinosaurio alado, es decir, es un ave. Y por otra parte nos documenta también cuándo aparecen las primeras aves que están dotadas de un vuelo eficaz. De manera que si consideramos el ave más primitiva que conocemos, que es Archaeopteryx, que tiene una edad de unos 145 millones de años, en unos 25 millones de años, es decir, la distancia que existe entre Archaeopteryx e Iberomesornis, aparecen toda una serie de modificaciones en las aves que les permiten por primera vez realizar un vuelo activo. Y estas modificaciones se refieren sobre todo a la aparición de un elemento de la estructura de la cintura pectoral que se llama el coracoides, que es un elemento que aparece ya como típicamente había en Iberomesornis, la fúrcula o hueso del deseo, que aunque es un hueso que aparece en los antecesores, en la forma moderna aparece por primera vez también en Iberomesornis, y el esqueleto de la extremidad anterior, que ya está, como antes decía, conformado en un ala completa, es decir, perfectamente equiparable y semejante a la de las formas actuales, lo cual nos está indicando que Iberomesornis tiene una capacidad de vuelo en incremento con respecto a la capacidad de vuelo probablemente limitada del ave primitiva Archaeopteryx. En el yacimiento del Montsec, también del Cretácico inferior, tuvo lugar otro extraordinario hallazgo que asentaba la teoría de que el Archaeopteryx era un ave acuática que solo usaba sus alas con funciones depredadoras. El nuevo fósil de Eoa lulavis poseía plumas en las alas y tenía el álula más antigua que se conoce, lo que le permitía sin lugar a dudas maniobrar y controlar el vuelo a baja velocidad. Durante más de 14 años se han estado realizando excavaciones en este yacimiento de la Serranía de Cuenca, patrocinadas por la National Geographic Society. Hace 150 millones de años, en estas tierras existía un inmenso lago. Otro de los más importantes hallazgos fue la aparición del primer fósil que se encontraba en Europa de un ornitomimosaurio, un ave del Cretácico con un gran parecido al avestruz. Los dinosaurios terrestres poblaron casi toda la Tierra, habiéndose encontrado valiosos restos en las vastas extensiones americanas, desde Red Rock en Utah hasta Derlach Park en Colorado, donde predominaban los diplodocos, que con su largo cuello se alimentaban de hojas de coníferas. Aquí vemos un huevo de diplodoco.
El extraordinario Parque Nacional del Bosque Petrificado, en Arizona, es el sobrecogedor escenario por el que un día, en el Triásico, anduvieron Microsaurios gregory de hasta 12 metros de longitud, o el Desmatosuechus, aparecido a mediados del Triásico y que se extinguió a finales de este periodo, así como los etoposaurios, a los que pertenece este cráneo descubierto en el parque. El temible Velociraptor, con su alargado hocico y sus garras en forma de hoz, forma parte de los dromeosáuridos, dinosaurios carnívoros de dientes afilados que tenían la peculiaridad de cazar en grupos, como en esta terrible escena que contemplamos. El Deinonychus es uno de los dinosaurios más conocidos. Habitaron el oeste de los Estados Unidos hace 100 millones de años. Fue un depredador muy especializado. Tenía la posibilidad de correr a gran velocidad gracias a sus grandes patas y su cola equilibradora, y estaba dotado, al igual que el Velociraptor, de un arma terrible. La garra situada hacia arriba en cada pie, que utilizaba en forma de terrible cuchilla, sosteniéndose sobre una sola pata. En Alberta y Montana aparecía el coritosaurio, con su cabeza de pico de pato y su enorme cresta semicircular constituida por huesos nasales que le servían para producir sonidos de comunicación con los otros ejemplares de la manada. También de la familia de los hadrosáuridos se descubrió en Montana el Maiasaura, o reptil buena madre, ya que sus crías tardaban mucho tiempo en desarrollarse y eran cuidadas por sus madres que vivían en colonias. Llegaban a tener hasta 9 metros de longitud, 4 metros de altura y un peso de 3 toneladas. En Alberta, en Canadá, se encontró este Chasmosaurus del tipo de los dinosaurios cornudos de cola larga. Su cráneo largo y estrecho estaba terminado en 2 cuernos largos y curvados y otro más pequeño. Su cola terminaba en fuertes púas que utilizaba para defenderse. Este ejemplar tenía más de 5 metros de altura y 2,5 metros de longitud. El estegosaurio es el dinosaurio acorazado más conocido y que pobló los estados de Colorado y Wyoming. Con su doble hilera de placas óseas que descendían por la espina dorsal hasta terminar en su potente cola, de la que surgían terribles púas que clavaba con fiereza a sus enemigos. El Triceratops vivía en América del Norte en grandes manadas. Con su gran cuerpo de más de 10 toneladas, era una auténtica apisonadora provista de 3 cuernos,
uno nasal y corto y dos largos y fuertes, con los que atacaba a sus enemigos. Estos ceratopsios, como el estiracosauro, eran los únicos enemigos naturales del gigantesco Tyrannosaurus rex. El Tyrannosaurus era el carnívoro de mayor tamaño que ha existido. Pese a su andar con pasos cortos, sus fuertes mandíbulas provistas de colmillos aserrados de más de 15 centímetros lo convertían en uno de los más temidos depredadores existentes, que atacaban sin piedad a los hadrosáuridos de pico de pato, como el tracodón, que vivía en zonas pantanosas y se alimentaba de vegetales. En América del Sur, en Argentina, otro espléndido escenario de cuevas y rocas prehistóricas que aún hoy sobrecoge a cualquier visitante: el Valle de la Luna. Majestuosas y fantasmagóricas formas rocosas que nos sugieren a cada paso la presencia viva de los grandes animales que lo habitaron. Saurios que parecen arrastrarse a lo lejos, impávidos ante el paso del tiempo. Un tiempo que ya no existe. Los Logosuchus, más antiguos, poblaron largamente las tierras argentinas y está considerado el más cercano a los dinosaurios y un paso evolutivo anterior a los pterosaurios. La Patagonia es hoy un mundo lleno de sobrecogedores ventisqueros, ríos de hielo y volcanes que se funden con la vegetación más extraordinaria. Allí se encontraron los restos del carnívoro más grande del mundo, el Gigantosaurus. Esta terrible cabeza que tenemos aquí a nuestra derecha perteneció al más grande dinosaurio carnívoro que jamás se haya encontrado. Descubierto en Argentina en el año 1995, fue llamado como Giganotosaurus carolini. Era un gran alosáurido por la forma de su cráneo, por la ligereza, por los huecos que tenía, que se parecía más a los alosáuridos que al terrible tiranosaurio, que es el mítico dinosaurio que siempre se conoce. Entonces tenemos este dinosaurio, las fauces, podéis ver los grandes dientes que tiene, que algunos llegan a tener hasta 20 centímetros de longitud. No se sabe a ciencia cierta si este dinosaurio cazaba o era simplemente un dinosaurio que comía lo que desarrollaban o lo que cazaban otros tipos de dinosaurios más pequeños, debido al gran volumen que tenía corporal. Llegaba a medir aproximadamente unos 16 metros. Entonces, claro, se duda un poquito de la agilidad que podría tener este dinosaurio para cazar a otros, ¿no? Pero sin duda cabe que lo terrible de sus fauces era para asustar a cualquier tipo de dinosaurios que habitaba en aquellos tiempos.